Es poderosa, pero necesitas las herramientas correctas. Con el método INSE y la hipnosis consciente, desbloqueamos creencias limitantes, liberamos emociones atrapadas y activamos tu verdadero poder potencial. No cambias tu vida soñándolo, sino reprogramando completamente tu interior, conociéndolo y empezando a hacerte responsable de tu vida en todos los ámbitos y aspectos de ella. ¿Y si pudieras ver lo que otros ni sospechan en tu propia realidad? Bienvenido a la Visión Trascendental, Clarividencia y Telepatía, el taller online donde activas tu percepción multidimensional para intuir la información que habita en ti y en los demás. Detecta la oportunidad que te presenta la vida antes de que otros puedan verlos o antes de que existan. Decide con certeza lo que tu mente anhela y conecta con tu ser interior y transforma tu día a día. Solo algunos activan esta forma de intuir. ¿Por qué tú no? Empieza a tener y a despertar tu percepción. Inscríbete ahora. Devani Escobar tenía 18 años y aquel 8 de abril salió con amigas a divertirse, pero nunca regresó. Su última imagen, de pie, junto a la carretera a las 4 de la mañana, se volvió viral y dejó a todos preguntando: ¿quién la dejó sola? ¿Por qué nadie se detuvo a ayudarla? 30 días después hallaron su cuerpo dentro de una cisterna de un motel, supuestamente ya revisado, y ahí es cuando surgen las preguntas que nadie responde. ¿Cómo llegó hasta ese depósito de agua? ¿Quién silenció su verdad? Su historia no es un caso cerrado. Acompáñanos este 29 de julio a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en nuestra indagación acerca del caso Devani. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, me da mucho gusto verlos por acá. Bueno, ya nos vimos unos en el reto, en la activación consciente. Entonces, bueno, me da mucho gusto verlos. Me da alegría vernos aquí otra vez este día, este dominguito, que ya hemos hecho de estos domingos un encuentro muy maravilloso, muy espectacular, donde todos nos comunicamos, donde se leen sus mensajes y están con la tranquilidad de que, bueno, si en algún momento queda pendiente algo de aclarar o lo que sea, bueno, ya lo veremos. Lo investigaré si es que no lo sé y todo, porque pues no todo lo sé. Pero bueno, vamos a empezar con un tema que creo que puede ser interesante para todos nosotros, porque quiero hablar de la alquimia, porque en esta activación consciente que hemos estado trabajando creo que desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, terminamos el miércoles, de este trabajo intenso. Estamos haciendo un trabajo de transformación, pero ese trabajo de transformación creo que es importante que todos entendamos un poco más a profundidad también lo que es la alquimia, lo que se hace con estos trabajos energéticos que hacemos. Fíjense que encarnar, la encarnación, pues podríamos tratarlo como un privilegio de la evolución del alma y no como una victimización perpetua. Salir de esta victimización humana para abrazar esta forma espiritual tan fuerte, tan grande, tan potente que tenemos. Porque, a ver, durante muchos siglos, muchos años, mucho tiempo, hemos pasado como humanidad muchas corrientes espirituales. Que si las religiones, que si las logias, que si las no sé qué, muchas cosas espirituales. Y eso nos han proyectado que estar en esta realidad, que vivir en este cuerpo es como una forma de condena,
como un exilio del alma, como un castigo. Pero esa idea que nos han hecho creer durante siglos y siglos va alimentando esta parte de sentirnos víctimas y muchas veces víctimas de nuestro propio cuerpo, donde nos desconecta de nuestra parte más profunda y más sagrada y más pura. O sea, no estamos aquí ni para pagar, ni para sufrir, ni para huir, ni para vivir situaciones que nos hacen sentirnos cada vez más mínimos y cada vez más hasta cierta parte como tontos, como si no supiéramos realmente entender el propósito o el espíritu, qué es lo que quiso hacer con esta encarnación. Y en el entendido de que nuestro espíritu, nuestra alma es más inteligente que esta parte física, no lo dejamos fluir. Entonces, fíjense cómo nos han hecho creer que nuestro cuerpo es un obstáculo para crecer, un obstáculo para ser espirituales, cuando quizá deberíamos entender que esa materia podría ser como un canal físico donde este cuerpo nos lleva a vivir la multidimensionalidad en una sola forma, en este cuerpito, donde tenemos todo. Entonces, fíjense que nos han dicho que nuestra almita, nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestro, como lo quieran llamar, pues es media tontuela al encarnar. Pero encarnar no es cosa para cobardes, es una decisión valiente. Y entonces aquí podemos integrar esta parte multidimensional y entender que somos valientes. Y cuando nosotros entendemos que somos valientes, que podemos hacer un cambio que quizá en otras dimensiones no podamos tener porque no se vive esta fisicalidad como nosotros lo vamos viviendo aquí. Es como si no entendiéramos la capacidad que tenemos de crear. Entonces, quiero explicar la alquimia porque el cuerpo de nosotros, de cada uno de nosotros, tiene la capacidad de hacer alquimia. Nosotros comemos algo y transformamos ese alimento y sacamos una cosa y las proteínas las convertimos en algo y los lípidos los convertimos en algo y estamos haciendo alquimia constante en todo nuestro cuerpo. Entonces la alquimia no es una técnica o una fórmula exterior, no es esto que construye o que crea esto en esto, esto en esto, o que vamos a transformar esto en esto, no. Fíjense que la alquimia, como yo la veo, como yo la siento, se puede expresar como un baile, como una danza, como esta forma de encuentro de energías que al final de cuentas es el cuerpo, la energía, la conciencia, esta parte esencial que nosotros somos, es como si fuera nuestra presencia divina reconocido en cada átomo, en cada célula, en cada estructura, en cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, cada emoción, cada pensamiento, cada sensación, cada cosa se convierte en otra cosa que se activa desde la verdad interior del cuerpo. Al cuerpo no le decimos que el intestino o el estómago es tonto porque no sabe hacer eso, ¿no? Simplemente dejamos que fluya y haga su alquimia. Pero nosotros, cuando queremos hacer un cambio, fíjense cómo nuestra mente no la juega, porque decimos, no, es que soy tonto o soy tonta, estoy haciendo las cosas de una manera, cuando deberían de ser de otra. Entonces, la mente, que es esta parte como un gran
una gran limitante que existe en nuestro cuerpo. Fíjense cómo le damos tanto poder para decirle cómo debería de ser cuando ni siquiera nosotros conocemos los propios procesos de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? El proceso alquímico, desde la antigüedad, fíjense que lleva cuatro pilares o como 4 sostenimientos importantes que nosotros debemos de entender en nuestra vida. Y por eso lo quiero platicar hoy, porque creo que es importante que nosotros podamos entender esta parte de lo que es la alquimia, de cómo llevar la alquimia en todos estos procesos, en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra estructura. ¿Para qué? Para de verdad tener una gran transformación. Fíjense que nosotros buscamos saber, todos queremos saber algo, decir algo, opinar algo, todos queremos saber, todos llega un momento en que nos sentimos muy, muy inteligentes, muy fregones, y si no es un área, es en el otra, o es en otra, o es en otra, pero todos sabemos muchísimo de muchas cosas. Pero ¿qué pasa con ese conocimiento? En lugar de gestionarlo para que nos lleve a contactar con nuestra sabiduría, o sea, utilizar ese saber como en un puente vibracional que nos lleva a nuestra propia sabiduría. Entonces, saber no es acumular datos, no somos computadoras. No es acumular y acumular y acumular y acumular. Fíjense que es esta parte de permitir que se vayan activando los recuerdos del alma y atravesar ese conocimiento que está ahí y empezar a activarlo a través de saber que estás vivo, o sea, reconectarlos para vivirlo en este cuerpo, para sentir que este cuerpo, su naturaleza, su campo, su multidimensionalidad, todo lo que él exige, todo lo que él ve, todo lo que él siente, lo podamos vivir en esta fisicalidad. ¿Qué sucede? Fíjate que nosotros mentalmente decimos, es que ya subí la vibración. Y es un decir, porque muchas veces lo que resuena, la resonancia, no es exactamente muchas veces lo que yo me estoy imaginando, sino que es realmente, a ver, déjenme ver una cosa aquí, sino que es realmente ay, no sé qué es eso. Sino que es realmente, ay, perdone, sino que es realmente lo que estamos vibrando. Nosotros tenemos un rango vibratorio en lo que podemos estar altos, bajos, medianos, así, yesado, ¿no? Pero en el qué rango nos vamos manteniendo a lo largo de nuestra vida, eso es parte de este puente vibracional, el puente del saber, del crear, del estar programado, te genera ciertas situaciones que tú vas conectando con ciertos órganos y al estar desconectada con esa sabiduría y no permitir que se exprese en tu cuerpo, es cuando tenemos esta desconexión y empezamos a acumular situaciones en otro cuerpo. Nico, ¿cómo estás? Bien, perdón, tenía todavía encendido el audio del video en YouTube. Aquí ando. Ok.
Bien, Te Nico, estoy ¿y tú? escuchando que estás hablando de la alquimia. Muy bien, gracias. Sí, estamos hablando de la alquimia y te quiero pedir una disculpa porque fíjate que ahorita que vi el WhatsApp, porque te vi aquí en los comentarios, porque estoy viendo de repente los comentarios, y entonces me metí al WhatsApp y estaba el link que te estaba mandando, pero no le di la flechita. O sea, ahí lo Sí, dije y dije, ¡ay, la flechita! Pero bueno, ya estamos aquí. ya estamos aquí. Entonces, estaba hablando de la alquimia, Nico, y cómo al final de cuentas, em, esta forma de querer tener conocimiento por querer tener conocimiento, muchas veces nos contamina porque no permitimos que llegue a nosotros, que llegue a nuestro cuerpo. Y esto nos hace no recordar lo que el alma, o sea, no abrirnos hacia adentro, hacia lo que el alma quiere expresar, sino que es como tener como amarrada a alguien que quiere volar, que quiere hacer, que quiere ser libre, y es como si nos amarramos. Y es cuando decimos, es que hay un velo que no nos permite comprender o que no nos permite entender, pero ese velo no existe, lo vamos creando nosotros porque nuestra mente está programada a vivir ciertas situaciones y a querer competir. Fíjate que la sabiduría va mucho con la competencia. ¿Tú Sí. cómo la ves? Fíjate, justamente de este tema tengo una referencia que me pasó hace poquito entre dos conocidos, ¿no? Em, Como sabes, Vallarta es un lugar súper Chiquito. energético, no, aparte de chiquito, pues súper energético y aquí hay muchísima gente que mueve energía, muchísima gente que mueve energía. Entonces, un amigo fue con una señora, que supuestamente es una maestra y se cree, bueno, la super bruja. Y él dio, platicando con ella, él le dio un consejo, o sea, pues como normal, sale de la experiencia, tú tienes cierta experiencia y puedes decirlo como, no, pues no haga esto porque esto. Entonces la señora, en esa idea que tiene de super bruja, se molestó muchísimo porque le dieran un consejo. Y voltea con él y le dice, no, ¿y tú quién eres? Yo tengo la edad, la experiencia, el conocimiento, tú no eres nadie para darme un consejo, te falta mucho. Entonces mi amigo se sintió, ¿no? Así como de, ay, ¿yo por qué lo hice? Y ya yo enfrente también hablando ahí con él, le dije, no, le digo, tú no te dejes mununguear por nadie, cada quien tiene a su nivel de experiencia, su propia maestría, su propia sabiduría, y no tienes por qué estarte comparando, justo como lo que mencionas de la competencia, o tienes que estar buscando referencia para saber quién tiene o quién puede más con su energía. Al final, dentro de cada proceso se mueve la energía alquímica de una forma totalmente diferente, porque ni yo he vivido la vida que tú has vivido, Iracema, ni tú has vivido la vida que yo he vivido, y nuestros procesos energéticos van a transformar la energía a partir de cómo cada uno tiene su propia experiencia. Y siempre de la mejor y de la más alta manera, porque eso hace el cuerpo. Intenta de alguna forma que la alquimia que produce sea para nuestro beneficio. Entonces, Claro, esa competencia, esa idea del maestro, esa idea ese de no ego, sé claro. más, el ego espiritual de lo que mencionaban el otro día en la radio, pues afecta justo esos procesos alquímicos, porque ella tenía la oportunidad de transformar algo y su propio ego se lo negó. Claro, y fíjate, aquí hay una cosa bien importante, y vamos a pasar a la segunda palabra, que es la voluntad. La voluntad del espíritu, fíjate, es lo que nos hace crear nuevas realidades. Y eso es lo que tú dices, o sea, que nos lleva a esto. Si yo tengo la capacidad también de escuchar, porque todo el mundo, o sea, en esta realidad todos somos humanos y todos tenemos errores, unos más graves, otros menos graves, otros de otro tipo. O sea, todos tenemos algo que mejorar siempre. Y entonces, fíjate que no permitimos que la voluntad, que es una virtud del espíritu, se manifieste. Entonces, eh, querer hacer las cosas o querer buscar desde la presencia nos cuesta mucho trabajo. Y sabes que muchos de los que nos dedicamos a esto, bueno,
podemos caer en estas cosas del ego frágil, ¿no? O del ego, desde esta forma de querer ser quien alinea ciertas situaciones hacia la verdad. Claro, tú puedes dar la información, pero como siempre les digo, ¿qué es lo que a ti te está resonando? ¿Qué es lo que entiendes tú para activarte y crear realidades? ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que empieces a sentir en tu cuerpo, a vivir en tu cuerpo una transformación, porque eso te va a hacer vibrar de otra manera y entonces vas a empezar con otra vibración, con otra frecuencia y en un estado temporal bastante grande, vas a empezar a crear una resonancia. ¿Qué? Que entonces vas a empezar a crear nuevas realidades, pero desde tu esencia, desde tu espíritu y desde tu energía, vamos a decir original, o sea, original digo desde tu capacidad de poder crear, no desde lo que me dijeron que era, no desde lo que me dijeron cómo debe de ser, sino que te des la oportunidad de sentir. Fíjate, ahora que estamos haciendo este reto de activación consciente, fíjate que pasó algo muy, muy extraño, que bueno, fíjate que hubo un día en que todos escribían, no se oye, no se oye, y otros sí se oye perfecto, y otros no, no entiendo nada, y otros sí, sí se entiende, ay, me voy a tener que desconectar y volver a conectar, ay, que no, que sí. Y entonces, fíjate cómo nosotros vamos creando nuestro mismo bloqueo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchas veces la mente no quiere entrar en ese choque que te hace como perder la estructura y el control para crear algo nuevo, porque sientes que crear o empezar de nuevo o gestionarte otra vez así te lleva a como a perder el control, y querer tener el control es no permitir que la voluntad del alma o la voluntad de tu ser se exprese. Y les comentaba yo ahí, oigan, pero es que, a ver, los que se desconectaron, ¿qué tanto realmente están trabajando aparte de lo de la activación? Con su propia forma de observarse, de verse, de sentirse, de hacer esta introspección que tenemos que hacer. Y había gente que decía, no, pero es el internet está muy mal, puede estar muy mal el internet, a veces sí, pero a veces nosotros también vamos creando ciertos bloqueos, ciertas situaciones, ¿no? ¿O tú cómo lo percibes? Yo pienso que energéticamente, claro, vamos haciendo que las frecuencias se alineen a nuestra mente, a nuestra emoción, a nuestra conciencia. Pero el problema, Ira, es justo esto, que específicamente sobre la alquimia o la transformación interna es un proceso mental muy complicado para muchísimas personas en el mundo, sobre, o sea, no, siempre digo para Latinoamérica, pero en específico para Latinoamérica, porque nuestro sistema mental se basa justamente en el control. Hemos sido sometidos en base al control desde hace cientos y cientos de años. Entonces, es muy difícil que las personas por naturaleza tengan independencia energética. Casi todas las personas dejan su depositorio energético en algo y no lo cargan. Entonces, desde que amanece, desde que están platicando con las personas, de la forma en cómo se expresan, siempre están depositando su energía en otra cosa. Que fulano me bendiga, que fulano me proteja, que esto. Incluso ya pasas ese nivel, o bueno, no nivel, pero pasas esa etapa y luego estás. Mi collar me protege, mi piedra me protege, mi pulsera me protege, y luego pasas ese nivel y los ángeles, y luego los hermanos ascendidos, y luego, o sea, tenemos una cultura energética de siempre estar permitiendo que otras energías hagan todos los procesos por nosotros. O sea, no movernos. Regresar, no movernos, Claro. regresar y traer esa capacidad a nosotros, ahí donde se encuentra la conciencia. Y no es sencillo. Uno va por la vida topándose con pared o pegándose contra los postes o tropezándose a cada rato. ¿Por qué? Porque forma parte del tiempo en el que te empiezas a adaptar a entender cómo se mueve tu propia energía, a entender por qué
por qué ya sentiste una vibración, el por qué ya esa persona desde que la viste no te pareció, por qué esa casa te causó cierta incomodidad. Pero como le depositamos a algo más la energía, pues entramos de todas maneras y terminamos ignorándonos muchísimo. No somos tan conscientes de cómo nuestra energía nos está hablando. Fíjate que la voluntad, que estamos hablando de la voluntad, es recordar que nosotros tenemos la capacidad o el permiso o la forma de crear una nueva vida a cada momento. Y aquí es lo que tú dices, o sea, es esta parte de no entender y de regresar a situaciones ya vividas porque es lo que conozco, porque no sé, muchas veces, ¿qué me va a pasar? Y es que a veces no sabemos cómo vamos a actuar. O sea, podemos decir, ay, no, yo sí voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, pero cuando pasan las circunstancias, ahí sale y se manifiesta esta verdadera experiencia que tienes en la vida y empiezas a actuar de una manera real, como tú actuarías, y no es que esté bien o que esté mal, porque no te estás juzgando en ese momento, sino que actúas como en ese momento actúas y después te das la capacidad de reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener actos de valentía, que es esta otra forma o otra estructura que tenemos nosotros. El espíritu es valiente y el espíritu para encarnar en esta realidad tiene que ser valiente, porque esta parte de nuestro espíritu no es tonto. O sea, ¿en qué mundo o en qué cabeza nos han dicho desde que empezamos que les hablaba de esta parte de las religiones y todo, nos han hecho creer que nuestro espíritu es tonto y no, es valiente, porque somos osados, porque actuamos desde esta parte de la experiencia. ¿Qué tanto nos permitimos actuar en esta parte de ser osados, de ser entregados, de ser proactivos, de empezar a ser, de llevar la sabiduría en la carne? O sea, ahora sí, de llevar nuestra sabiduría encarnada. Entonces, es la forma de empezar a tomar decisiones. Y fíjate cómo en este acto de valentía, a veces nos volvemos en unos completos cobardes porque no somos capaces ni siquiera de decir no. No somos capaces ni siquiera de poner un límite. No somos capaces tampoco en ese egoísmo de respetar también al otro, de comprender también al otro, porque también comprender al otro, entender, por ejemplo, en este caso que nos platicas de la persona esta, entender al otro es un acto de valentía. Claro. Y es Y un acto fíjate, de humildad también, y tan importante que es la humildad, no desde el sentido de, ay, yo me dejo, ay, no, tú eres más. No, desde el sentido de poder decir, me desfragmento mi ego, suelto mi ego y me permito en total conciencia escuchar, ver, sentir lo que está delante de mí sin juicio para poder aprender de eso, porque pues, sí, pero son actos también como de valentía, de porque valentía. cuando eres valiente, no te escapas, estás en presencia y asumes. Y hay que asumir que todo se puede mejorar, que todo se puede transformar. Entonces, fíjate que la valentía en esa parte de encarnar al alma, de vivir en el alma, fíjate que en ese acto de valentía empiezas a eliminar estas formas de juicio tan fuerte que tenemos. En esta forma empezamos a entender que el miedo y la incertidumbre no tienen espacio, porque cuando eres valiente, estás en tu presente y tienes la capacidad de moverte en esta parte espiritual, en esta parte sabia, y no desde el ego, como lo dices tú, no permito que me digan nada, no escucho lo que me están diciendo, no tengo la capacidad, porque al final de cuentas, no puedo manejar mi voluntad y mi valentía desde esta parte de la sabiduría. Entonces, fíjate cómo se van enlazando estas situaciones, ¿no? Sí, mira, antes de continuar, porque ya llegamos a la mitad, quiero comentarle a todos que visiten nuestra página web, es iracemanunoince.com. Ahí van a encontrar acceso a todas las redes sociales de Iracema Nuño y la información para los próximos workshops y cursos.
de lo que les quiero hablar un poquito. En el mes de agosto tenemos 2 muy importantes. Iniciamos nuevamente con la formación de clarividencia y telepatía. Viene un formato un poquito cambiado, son unos días de práctica diferentes, muy interesante. Acuérdate que la clarividencia y telepatía es uno de los cursos de formación importantes del método INSE, y estaríamos hablando de que iniciáramos en el último fin de semana de agosto y continuamos con el primer fin de semana de septiembre. Y también a finales de agosto vamos a tener el workshop mensual, y en este mes el tema es la reconciliación y liberación. También un tema muy bueno, hablando de esto del ego, hablando de esto de la valentía espiritual, hablando de todo esto. Es un tema muy, muy interesante. Y bueno, nuestro número, que es más 52 479 204 49 73, en donde estoy listo para recibir tus mensajes y platicarte un poquito más sobre las exploraciones energéticas, sobre los cursos, sobre los workshops, lo que gustes ahí hablar conmigo. Y bueno, mira, yo te quiero platicar otra experiencia que va junto con lo pegado, supongo, porque en esta parte de la alquimia nos perdemos en muchas circunstancias, en el estado emocional, en el sentir, el miedo. Y luego el ego puede participar desde el sábelo todo hasta el que quiere escapar porque piensa que nadie va a entregar nada suficiente. Entonces, por ejemplo, una forma de verlo o de entenderlo es a través de la exploración mental. Al final la mente, mucha gente le rehúsa a la mente. No, la mente es del enemigo, no, la mente es de los alienígenas, no, el cerebro reptiliano. La mente es una herramienta para el cuerpo y hay que tener la capacidad de utilizarla de una forma apropiada para que esté a nuestro beneficio. Nadie tiene control sobre nuestra mente, sobre todo porque nosotros somos los que procesamos esos pensamientos. Los pensamientos que se van para donde sea son porque no tenemos ya sea la disciplina o el autoconcepto como para poderlo estar transmitiendo. Entonces, es muy importante entender que desde la mente nosotros podemos llevar muchos procesos que no necesariamente tienen que reflejarse en el estado físico. Una forma, por ejemplo, tengo aquí, como les digo, aquí en Vallarta todo el mundo se siente el chamán mayor. Entonces es muy normal que si vas a grupos de amigos, más que yo me llevo con mucha gente así, de repente empiecen a bendecir por todos lados, ¿no? O empiecen a mandar energía, vibración. Ya ves, la gente empieza a regalarse, ¿no? Que también forma parte de lo que hacen en muchas religiones. En cuanto entra, ya te aventaron el agua bendita, ya te ungieron, ya te pusieron, ¿no? Y todos estos procesos para la gente despierta, pues son procesos parasitarios, ¿no? O procesos que te van a llevar a la densidad energética, o bueno, está bien, a lo mejor sí, sobre todo si estás desconcentrado, sobre todo si no estás enfocado en tu energía, sobre todo si estás perdido entre tus ideas y tus miedos. Sin embargo, la misma mente nos da la capacidad para poder, con mucho amor, con mucha valentía, pues rechazar esas cuestiones o poner un limitante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Tengo una amiga que aquí cada que siente que le llega una inspiración, te quiere tocar el corazón, ¿no? Y eso tú lo ves de una forma, lo desfragmentas y pues no está nada chido. O sea, que una persona esté constantemente queriéndote tocar el corazón y dejarte su energía. Bueno, la cuestión es que tenemos 2 formas de interactuar con este tipo de personas. Decirles un absoluto, no, 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 a mí no me toques, eso no me gusta, yo no creo en eso, bla, 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 que lo que va a causar muchas veces va a ser incluso un conflicto para ti mismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera a veces tenemos las herramientas para justificar ese pensamiento. Entonces, la mente te da la habilidad de poder rechazar de una forma diferente eso. Simplemente hay que estar consciente de nuestro pensamiento. No podemos dejar que las personas nos enreden o nos envuelvan en esos ríos de pensamiento si nosotros antes tener nuestra propia capacidad de pensar. Entonces, cuando a mí una persona se me acerca o cuando a mí una persona está queriendo bendecirme, yo no me niego a su proceso que está viviendo esa persona, pero mentalmente e internamente estoy muy consciente de que no lo deseo, de que no es una energía que estoy buscando o simplemente que no coincido con su ideología, y mentalmente me protejo. O sea, me protejo no del de, ay, me pongo un campo de fuerza. No, pero simplemente en mi mente estoy diciendo, bueno, agradezco lo que estás haciendo, no lo deseo
y está bien que se vaya, ¿no? Siempre poniendo atención también a lo mucho o poco que se pueda aprender del proceso. Incluso puedes aprender de la forma en que lo dice. Hay personas que hablan muy bonito y a veces nosotros no sabemos expresarnos muy bonito de la energía. Se puede aprender de muchas maneras, pero la mente es la herramienta que tenemos para que estos procesos alquímicos puedan configurarse de una forma apropiada, ya sea rechazando lo que no queremos o activando lo que sí queremos. La mente es una enorme herramienta, ¿no crees, Iracema? Fíjate que la mente también es una gran oportunidad, porque fíjate, en lo que tú estás diciendo es la capacidad de tener un silencio en tu mente. ¿Por qué? Porque si no tienes silencio en tu mente, no puedes observar lo que está pasando con tu energía. Muchas personas no saben tener silencio en tu mente. Hace poquito hicimos un ejercicio donde yo les decía que a ver quién aguantaba 5 minutos en completo silencio. Y no es tener apagado el radio, tener apagado el internet o tener apagada la televisión, no. Estar en silencio es preservar tu energía, lo más sagrado de ti en tus propios procesos. O sea, hay etapas que requieren silencio, hay etapas que no porque sean oscuras, no porque sean malvadas, no porque sean, no, sino que todo necesita gestarse en ti sin ruido externo. Entonces, para entender tu proceso de cambio, para empezar a conocer tu energía, necesitas empezar a tener silencio. El silencio te permite escucharte a ti mismo, pero desde esta parte, desde tu sabiduría que veíamos al principio. Y fíjate que el silencio es una herramienta que va haciendo revelaciones de tu propia energía. Esto que tú dices, el que otra persona llegue y diga, fíjate cómo no puedes estar en silencio para decir, a mí lo que ella haga o diga no me va a afectar porque estoy en mi centro, estoy consciente, pero ¿qué pasa? Mucha gente se asusta, no, que no sé qué, y prefiere pelearse, prefiere perder una amistad, prefiere muchas cosas porque no sabe estar en silencio, porque tiene tanto ruido, tantas cosas en su mente que ni siquiera sabe qué es de ella, qué no es de ella, porque el silencio no es guardar secretos, no es no decir cosas, el silencio es entrar en ti de verdad y empezar a ver este ritmo, este movimiento que tiene tu propia energía, porque cuando estás en este silencio es cuando tu cuerpo empieza a hacer alquimia. Es cuando nosotros empezamos a vivir una verdadera espiritual. Nos han dicho que la espiritualidad es como renegar de nuestro cuerpo, renegar de nuestros pensamientos, renegar de lo que vamos haciendo, de lo que hemos hecho, pero al final de cuentas todo es una experiencia y todo lo podemos traer a esta parte física y transformar esa experiencia, porque de eso se trata también la alquimia, ¿no? Claro, mira, es muy importante esta parte del silencio que tú mencionas y en realidad llegar a él es tan complicado como sencillo, porque hay una herramienta que tú nos has enseñado para llegar a ese silencio mental que es tan fácil y gratuita que se llama respiración. El problema es que habitamos en un mundo que muchas veces no nos permite o no nos da el tiempo, no nos permite, ya estoy poniendo un bloqueo, que a veces no permite tener conciencia de cuántas veces respiramos al día, Exacto. pero no por hacerlo, no en automático, con conciencia, tener la capacidad de detenerte y decir, estoy jalando aire a mis pulmones, yo soy el que está llevando ese proceso. Y hay gente incluso que se asusta porque luego se preocupa cómo volver al automático. No, o sea, de verdad enfréntate con la idea de ser tú el responsable de tu propia respiración. Ahí está el primer ejercicio para llegar a ese silencio mental. Hacernos responsable de nuestra propia respiración, no dejarle al cuerpo hacerlo siempre en automático, porque el respirar a conciencia, te conecta al momento que estás viviendo en ese mismísimo instante. 2,
te permite, al conectarte ese mismo instante, empezar a escucharte en la mente. El empezar a decir, ok, aquí estoy consciente, estoy respirando, tengo una pared, tengo un árbol, hay un ave, hay un suelo, están pasando, hay ruido. Porque como dices tú, el silencio mental no se trata de que no haya ruido, se trata de que tengas la capacidad de no aislarte, pero de colocarte en el centro de prioridad para ti, para que se escuche primero lo que estás hablando contigo mismo antes de todo lo que está sucediendo en el entorno. Y eso lo provoca la respiración. Mira, es un ejercicio que no tiene que ser como la respiración ramayana de los grandes budistas, ni tiene que ser como la de los grandes chamanes. No, simplemente entrar en el proceso de respiración y entender que a tu entorno hay vida, pero que primero está la prioridad de tu vida antes de empezar a buscarle significado a todo lo demás. Claro, pero aquí es una parte importante porque sí, respirar, escucharte, verte, ver, permitir tus procesos alquímicos, sentirlos, vivirlos, pero también desde esta parte de la misericordia, porque es bien importante, porque luego se puede entender, no, es que yo y a mí me vale lo que digan los demás o lo que hagan, y no, porque para que se vea un proceso alquímico tienes que ser misericordioso. Claro. Y la misericordia es la parte más importante también. ¿Por qué? Porque vas aceptando tus debilidades, tus formas maravillosas que tienes, vas aceptando todo y es una forma de ser también más misericordioso y compasivo también con el exterior o con los que están ahí, en eso que tú decías. Yo respeto su proceso, es una forma de ser compasivo, no lo juzgo, simplemente a mí no, y esta parte muchas veces no la tenemos, o respeto la forma en que la otra persona se expresa conmigo, o la otra persona cómo va viendo sus procesos, o la otra persona cómo llora, o cómo a veces hasta les da risas nerviosas cuando empiezan a hacer ciertos trabajos, porque no saben cómo actuar, porque no saben cómo vivir. Entonces, este proceso tenemos que empezarlo a entender de que no somos observadores de nosotros, somos creadores. Y esto es una parte muy importante para entender la alquimia. Nico, no hemos saludado. Vamos a saludar, Hay Nico, que porque, saludar por acá. Desde el inicio, a ver, a tenemos ver, por sí. acá, desde el inicio tenemos a Ale R, buen día, Everida, Olivia, Lola, saludos enormes a todos, Tabata, Sharon, gracias por estar por aquí, Mari Reyes, Yasmín, Azucena, muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana, Olivia Luz, Imelda, muchas gracias por estar tan activa en el chat, Argelia, Mari, Julia, gracias por estar aquí, Liliana, Mari Reyes, Luisa, María Haman, muchos saludos, Judith, Gisela, Mabel, Laura, saludos enormes, Teresa, saludos hasta Italia, Yariel, gracias Imelda por estar comentando, Claudia, saludos enormes, Laura y Fabi por aquí andan, mucho gusto tenerles aquí esta mañana, Ana Gabriel Moraf, mucho gusto, saludos también para ti, Ángel, ya llegó Ángel, dice tarde pero sin sueño, por aquí anda también. Susan Cast, gracias por estar por acá también. Eva, muchas gracias por todos sus comentarios. Batsy, dice Batsy que hay que hacer esos videos en IA para expresar lo que estamos comentando, Ira, ya ves. Hay que aprovechar la herramienta de la inteligencia artificial para hacer Sí, una IA ¿verdad? que lo pueda mostrar. Hay que hablar con Juan Manuel. Claro, es que son temas interesantes, pero sí, no hay que dejarlo. Yo soy un poco limitada porque yo no sé manejar mucha tecnología. A veces el otro día le hablé a Nicolás porque le hice un escrito que le iba a mandar. Entonces ahorita estoy empezando a trabajar con una computadora, no sé, que no es Una Mac, HP, es HP, ¿no? de Windows, pues. De Windows. Entonces, estaba yo, hice el escrito y todo, ya estoy, acabé, lo revisé, a ver la ortografía, la redacción, y empiezo a ver y dije, ay, mira, me quedó bonito. Y entonces a la hora que lo quise mandar, y dije,
¿cómo lo voy a mandar? Entonces me puse a picarle a ver, y entonces quién sabe dónde lo mandé, y yo estaba histérica, porque ya lo borré, quién sabe qué hice, que no... Y le escribo, Nico, escribí un artículo, pero no te lo puedo mandar. Como siempre todo lo he trabajado en Mac, pues la Mac también es muy fácil acá en Windows, pero es la falta de pericia, pues, o sea, no se me da. Entonces Nico estaba ocupado y yo decía, bueno, voy a esperar que me responda. Y en eso me habla mi hijo para preguntarme algo. Oye, no, necesito que me dice, es neta, mamá, que no puedo, no sé, pero también tengo que pedir ayuda porque no sé. Entonces, sí, claro, sería interesante poner todo, porque hay muchos vivos, fíjate, y hay muchos vivos que tienen mucha información. Y sí, hay que tomar eso en cuenta, y hay que hablar con la persona que nos ayuda con Sí. todo lo de los videos, a ver cómo lo puede hacer. Te agradezco mucho el comentario. Sí, y creo que también es un chico que, ¿te acuerdas que nos había comentado que quería apoyarnos con hacer algunos videos en IA? Entonces me parece que es él el que nos está Ah, comentando ok. también por Sí, ahí. sí, es que hay que hacerlo. Iracema, ¿qué tanto das la posibilidad de que fue el internet? ¿De qué hablamos aquí? Era cuando estábamos hablando de los bloqueos energéticos, que mencionabas que, o sea, sí, a lo mejor el internet no estaba, pero también habla de esa sensación de vamos generando bloqueos que pueden producirse a nivel en el estado físico, ¿no? A ver, nosotros ya trabajamos disonancia cognitiva y la voy a volver a trabajar en el próximo reto porque veo que hay mucha disonancia cognitiva. Esta parte todavía de no buscar hacernos responsables y no con el afán de decirnos, no, es que pueden suceder situaciones que pasan al exterior, sí, pero también entonces empezar a trabajar por qué estas situaciones se conectan conmigo. Claro. ¿No? Entonces, empezar a trabajar todo eso, empezar a transformar todo eso y ver todo eso como una oportunidad. No todos tenemos la capacidad de verlo y de hacerlo, ¿no? No. Entonces, fíjate, y nosotros vamos a platicar una de nosotros, porque a todos nos pasa. Se borró el Telegram, se borró el Telegram. Entonces yo iba a empezar un vivo o no sé qué iba a hacer. Entonces, precisamente en esa computadora. Entonces me salió un letrero de algo en lo que yo estaba aquí jalando mi super cuaderno donde anoto todo. Entonces estaba yo aquí, piqué yo algo y se borró todo. Entonces dije, ¿qué ahora qué? Le habla a Nicolás, Nico, borré el Telegram, pero ¿cómo que no sé? Pues sí, ayúdame a armar uno. Entonces ya en ese momento se armó, empezamos el vivo, no sé, fueron como 10, 15, 20 personas, no sé. Y entonces nosotros, ¿qué pasó? Me dice Nico, pues no sé, o sea, es que la verdad es que no se da, hasta el día de hoy apareció un letrero Y le raro piqué. y le piqué para que se quitara el letrero de ahí y se borró. Así fue, pero tengo que aceptar mi responsabilidad, yo lo borré. Sí, que era el letrero, ni siquiera tuve la precaución de leerlo. Fíjate cómo uno actúa en reacción, porque ya quería empezar el vivo, o creo que ya había empezado el vivo, y nomás le di pum, pum, se borró. Y Nico, es que yo me preocupé, hasta me dolió la cabeza. Le dije, bueno, empezar otra vez desde cero, algo nuevo, algo bueno, algo diferente nos va a traer. Y esa capacidad de decir, bueno, sí pasan cosas al exterior, porque no lo vamos a negar, claro que pasan cosas, pero que tú tanto tienes la capacidad de darle la vuelta, de transformarlas, de hacer cosas diferentes, que cambiamos la página web, que si nos mandan bots, que si no sé qué, vamos a cambiar la página web, vamos a, porque ya, o sea, que vamos a empezar otra vez. Coincidió, ¿no? Coincidió Sí, energéticamente que estábamos haciendo cambios, se hace el cambio del Telegram y aunque en un principio, pues como todos, o sea, la primera reacción es querer entender, querer el por qué pasó, el querer recordar, es que ya llevábamos algo, pero después vas, o sea, aprendes o vas identificando justo la energía. Estábamos en una energía de un nuevo inicio, estábamos en energía de un cambio y es a veces cuando ya lo razonas, es hasta obvio que iba a suceder. Es hasta sí. casi era lo que seguía. Entonces está bien, así es muchas veces como la energía.
encuentra la forma de demostrar cuál es el siguiente movimiento. Claro, Que puede entonces, pasar a través del bloqueo, cerrando cosas, y puede pasar a través del cambio, transformando las cosas. claro, transformando cosas, porque el cerrar también es ya dejar situaciones, cosas, estructuras y crear cosas nuevas. Y es muy interesante porque ahí ves tu capacidad creativa, volver a Claro. crear, volver a generar, volver a iniciar. Y es algo maravilloso realmente y a veces no nos damos la oportunidad, nos da mucho miedo eso Sí. también, ¿no? Y Entonces, a sabes ver que aquí, ajá, te, dime. te quería comentar también aparte de esta parte del miedo me agarro de un comentario que puso por aquí Mabel que decía, en mis compañeros todos son creyentes de hueso colorado y la pasan todo el día agradeciendo. A veces llega a molestarme, pero no se los demuestro. Es que está bien, mira, también es muy cierto que los procesos alquímicos del cuerpo de cada uno se van a desarrollar y se van a activar o van a utilizar la forma energética que en ese momento el recurso tenga. Si delante de nosotros tenemos, o sea, por un ejemplo, a una persona que no tiene ningún tipo de conciencia externa más allá de su religión, más allá de su creencia, que es una persona cerrada, que es una persona que energéticamente pues le cuesta ampliar, no nos vamos a ir a hablarle, no nos vamos a ir a hablarle de la máxima conciencia, ni tampoco le vamos a ir a hablar de las transformaciones alquímicas del espíritu, tampoco nos vamos a ir a hablarles de que no hay dioses, no, no, no. Entender la frecuencia también es la capacidad de adaptarnos a nivel Claro. consciente a esa frecuencia con la conciencia del silencio interno de que a pesar de lo que diga, a mí no me va a afectar, pero porque soy empático con lo que necesita la otra persona. Yo a muchas personas de mi familia, a mucha gente aquí en Vallarta que son religiosas, yo les digo que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, que te vaya bien, ándale, ya vete a misa, que Dios te Que tu bendiga. Dios te bendiga. Que tu Dios te bendiga, que estés excelente, claro que sí. Y te lo prometo que hasta el Padre Nuestro me he puesto con mi abuelita a rezar a conciencia de que no está en mi proceso, pero está en el proceso de esta persona. Y esta persona verme a mí hacerlo con ella, le da para activar sus procesos alquímicos. Para que Es esa que, a persona ver, pueda entrar en ese cambio que poco a poco va haciendo la transformación y que también junto con mi ejemplo de yo poderme poner ahí, de yo estar junto con esta persona, le da la apertura a una nueva sensación quizás. pero es que fíjate, aquí hay una cosa bien interesante. Entramos en un ego espiritual, en un narcisismo espiritual que vimos también en la radio el viernes. ¿Por qué? Porque es esta parte de no aceptar que el otro no tiene que ser ni tiene que Como pensar como yo. yo, porque este mundo tiene tanta variedad y tanta forma de que unos vamos a crecer, otros de una forma, otros vamos a crecer de otra, y todos de alguna forma estamos aprendiendo de los procesos de los demás. Entonces, en esta parte del silencio que podemos tener esta compasión, fíjate que muchas veces yo ya no creo en nada y ya no me junto con gente que cree, porque quizá en un momento tienes que tener esta capacidad de introspección en esta parte que estamos hablando de la valentía, del saber conocerte, del llevar toda esta sabiduría que tú tienes, pero no tratar de imponerte, porque, oye, puedes perder hasta familias, o sea, puedes perder más y entonces no estás llevando un proceso espiritual saludable, porque te estás volviendo realmente una persona intolerante, una persona que no tiene la capacidad de adaptación y entonces estás viviendo desde esta parte del narcisismo y del ego espiritual. Y Claro. fíjate que los narcisistas son personas muy frágiles, que cualquier cosa los rompe. Yo ya no hago tal cosa porque entonces me rompo. Y es parte de este narcisismo espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado porque es muy fácil caer en estas trampas del dolor o de no aceptar o de no vivir. Fíjate que la victimización perpetúa la idea de que somos pequeños, de que somos manipulados, de que somos vulnerables. Entonces, nosotros no queremos eso porque no somos eso en realidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que empezamos
a entender que hacernos responsables de nuestra evolución, tomar el timón de nuestra propia energía, de nuestra propia vida, de nuestra propia responsabilidad y conciencia, porque somos esta parte de la espiritualidad encarnada, o sea, no somos o sea, no es que seamos una humanidad poderosa por el hecho de ser humanidad, sino que la encarnación es la máxima expresión que nosotros tenemos en esta fisicalidad de demostrar lo espiritual que podemos o no ser. Claro. El cuerpo físico, tener un cuerpo físico es maravilloso y hay gente que incluso quiere rechazar el cuerpo físico. Imagínate. Es tan importante estar, o sea, si ya traemos el trajecito, pues hay que aprender a utilizarlo y a Hay que vivir cuidarlo. en él y a cuidarlo, pues de la mejor manera, Ira. Eso es básico, muy importante, que no es tan sencillo muchas veces tampoco, pues no por el mismo tipo de sistema en el que habitamos, un sistema que Claro. es consumista, que es rápido, que es deprisa, que es de reacción, que es de moda. Entonces, pues sí, es complicado, pero de que se puede comenzar, de que uno puede intentarlo, también es cierto que es muy posible. Tenemos la capacidad energética para De eso. hacerlo, Fíjate, mira, claro. ahorita lo que estabas hablando, me acordé de cómo eso se observa en una exploración energética. Ese tipo de responsabilidades que a veces manejamos a nivel consciente de nuestra propia energía se refleja en la exploración con la edad con la que aparece la persona en la exploración. Luego llegan personas de 50, 60 años, pero que energéticamente están viviendo como niños de 10, de 12 años, o llegan jovencitos de 10, 12 años que traen su energía de un viejito de 50, 60 años. O sea, ahí muchas veces en las exploraciones se alcanza a vislumbrar desde dónde estamos reaccionando. Y pues la idea es que hacernos conscientes cuando ya somos adultos de que vivimos en un mundo de adultos es muy necesario. Habitar Fíjate, desde el adulto, no desde esta filosofía de como adulto pierdo mi esencia de niño. No, o sea, esa parte es interna también, está ahí y también la podemos disfrutar. Pero la capacidad de poder reaccionar e interactuar como adultos es muy importante, porque como adultos no debería de haber víctimas, como adultos no debería de haber victimarios tampoco, ¿no? Entendemos que el juego se juega en un nivel parejo. claro, porque cuando entiendes esto, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Qué estás ¿Dónde queda haciendo? la queja? No hay espacio para la queja. ¿Por qué? Porque entonces, ¿desde dónde lo estás manejando? Y esta parte de la responsabilidad es muy importante, ¿no? O sea, fíjate cómo lo vamos viviendo, cómo lo vamos manejando esta parte espiritual, como dejándola de lado. Oye, vamos a acabar de saludar acá, que no hemos acabado de saludar. Nos falta quien nos quedamos. Yeli, muchas gracias por estar aquí. Yeli, Vanessa, gracias Vanessa por tus saludos. Eva Luna, Ángel. Sí, creo que ya son los que faltaban por aquí de. Hay que buscar a este Bastil Bastian, videos de IA para expresarlos, es lo Creo que que decías. tengo su número. Quedamos en que íbamos a hacer una reunión, fíjate, y el mes nos agarró con todo lo que Con tuvimos de mucho trabajo trabajo, y sí, no sí. pudimos juntarnos, pero déjame, le mando un Hay mensajito. que, hay que O si nos darnos sigues tiempo. viendo, mándame un mensajito otra vez por WhatsApp para ponernos de acuerdo. Una disculpa de que no te hayamos hablado. Es que la verdad es que el mes de julio nos agarró con chamba. Un mes Mira, de chamba. Gerardo Everida, por eso comento del internet, porque veo que tienes algunas fallas de internet o la computadora últimamente. Exactamente, pasan cosas y aceptarlas, claro. Con colmillo metiendo la pata. ¿Cómo lo resuelves? Es que no entiendo. Luego me pierdo en las. Sí, es que a veces comentan algo arriba y vuelven a comentar algo abajo y ya Sí, no. yo pienso que estamos
suelto y encadenados. Todo será de forma fácil. Evaluna. Evaluna, tenía mucho que no te veía por acá. Me da gusto volverte a ver por acá. Estamos todos en proceso, sí. Iracema, tú pones en Instagram buenos videos. El del espejo me pareció interesante. Sí, son buenos videos. Heli, buen Paola, día. también por aquí llegó Paola Santofimio. Saludos. Mara Carmona también por acá nos dejó un mensajito. María C. Fíjate que dice Heli Hinojosa, dice, hola, buen día. También observando a los demás puedo ver todo el camino que he llevado y todo el camino que me falta. Y sí es cierto. Y en esta parte de la misericordia que debemos de tener también con nosotros, nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado y nos deberíamos de sentir orgullosos de eso también. Y claro que nos faltan, a todos nos faltan. Entonces, en esta parte de compasivos, tenemos que ser compasivos también Pero con fíjate, nosotros. qué bonito esto que dice Julia. O sea, resumiendo la platicada hoy, pues al final de lo que se trata es de comenzar a practicar lo aprendido. O sea, también de Exactamente. nada nos sirve la información solo como una reserva. Afronta la vida, o sea, sal, conversa con el cristiano que te cae mal, ve a platicar con el chamán que no toleras, encuentra la forma de poder poner en práctica esta energía. Un sabio que se va a una montaña a practicar su sabiduría, solo es sabio con los pájaros que se encuentra. Mételo adentro de una ciudad y no vas a ver cómo conectar con las personas. La sabiduría no viene desde la conciencia iluminada de la iluminación solitaria del grande ser que te lleva a la... No. La verdadera iluminación viene de la capacidad empática que tenemos de poder estar en un entorno lleno de personas, lleno de situaciones, lleno de acontecimientos y poder estar lo más cerca a nuestro centro espiritual, lo más conectado a nuestros procesos alquímicos internos y lo mejor ensamblado con tu respiración y con tu pensamiento, en medio de un tumulto de caos, en medio de 100,000 personas. La maestría no va a llegar nunca en un cerro alejado de todos los demás. Aunque es un buen momento para estar en silencio, no te va a dar la capacidad de poder estar con las demás personas. Claro, por eso es tan importante lo que siempre les digo. Es importante que ustedes me digan cómo van viviendo las activaciones conscientes, pero sobre todo que empiecen a observarse. La observación es muy importante porque aunque ustedes digan, ay, que lo sentí ahora en tal lado de mi cuerpo, eso es muy importante, que empiecen a identificar dónde lo sienten y entonces llegan a esa realidad y empiecen a observarse ahora cómo van actuando, cómo van sintiendo, cómo van interactuando, cómo se van reconectando en el sentido de cómo observas ahora una persona cuando te está hablando, cómo la observas, cómo sientes esa interacción. Creo que eso es muy importante y es hora de hacerlo en esta parte física porque nuestro cuerpo es este canal, es este vehículo que utiliza nuestra alma, que utiliza nuestro espíritu para de verdad evolucionar. Sí. Recuerden que siempre les hemos dicho, así como entramos a lo que nos dice que es esta Matrix, así salimos. Ahora sí que de verdad, ámense mucho en esta práctica, aunque se equivoquen, intenten. Sí, mira, sí así como hablamos los mexicanos, sí pendejiense, o sea, no pasa nada. Cuando uno se equivoca, ¡ay, qué pendejo! No pasa nada, pero después del pendejo también ten el amor suficiente para aprender de lo que te equivocaste, para no ser tan enjuiciativo contigo mismo, para perdonarte, para poderte decir una palabra después del pendejo, pues dite, pues De ni modo, cariño. chiquito, te amo, así como estamos pendejitos, pero nos amamos, o sea, y aprender a poder practicar con la conciencia de que en la práctica también va a venir el error. Y a veces el error se va a ir resolviendo con la práctica y la disciplina de mucho Con la tiempo. Entonces, experiencia, con la claro. experiencia. Entonces, aquel que desde que inicia practicando ya quiere sentirse iluminado, ya se equivocó desde el inicio, porque va a haber muchas situaciones en que nos van a hacer revirar,
va a haber situaciones que nos van a molestar, va a haber situaciones que nos van a entristecer. Eso es parte de, tenemos un sistema emocional que tiene la facilidad de sentir todo eso. Pero entonces hay que, como dices tú, hay que ser muy compasivos con el exterior, pero sobre todo con nosotros mismos, amarnos muchísimo, poder tener la capacidad de pendejearnos, pero también de decirnos, me amo y está bien, estoy aprendiendo, es mi proceso, para que también esa parte de la alquimia interna, la alquimia interna se alimenta de amor, se alimenta y del amor personal, esa fuerza creativa que viene de nuestro ser interno, viene también de esa práctica del amor personal. Entonces, pues hay que, hay que ser compasivos, no hay que ser tan enjuiciativos, tampoco tan condescendientes, ¿no? Si ya te tropezaste con la misma piedra 6 veces, mijo, si no vas a poder caminar por ahí, pues por lo menos quita la piedra, ¿no? Pero es con la experiencia, es con la Pero sobre experiencia, todo, ¿sabes qué? Con la escucha. con la En escucha. en ese silencio que debemos de empezar a practicar o podemos empezar a practicar, fíjate cómo no escuchamos lo que nosotros vamos viendo, vamos experimentando. Fíjate que pequeños logros los deberíamos de Celebrar, festejar. De claro. verdad, porque eso nos ayuda mucho energéticamente. Y entonces, ay, apenas conseguí eso y otra vez ya me equivoqué. No importa, pero conseguiste. Entonces, fíjate, llega un momento en que cuando ya estás más consciente, sí, a lo mejor al principio te dices, ay, no, pues sí, qué tonto, qué estúpido, lo Claro. que sea, pero va a llegar el momento en que ya no te lo vas a decir, No, ajá, ya no exactamente. te lo vas a decir. ¿Por qué? Porque ya estás más consciente, ya estás, y vas a decir, ahora eso que utilizaba como herramienta para poder entender ciertas cosas, ya no lo necesito, ya no necesito eh, como agredirme, como ofenderme, como decirme. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en esta parte de que somos humanos, no es que tratemos de ser espiritual, es que somos Somos seres espirituales y espirituales. como este espíritu que realmente es poderoso, que realmente es grande, en esta encarnación necesita solamente ser observado para que este cuerpo se convierta en lo grande, en el canal para lo que está aquí, Claro. para poder manifestar, para poder hacer, para poder gestionarnos desde una forma mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más potente. Entonces, hay que entender que la alquimia lo hacemos de forma natural. Que eso es algo bien interesante. Nuestro cuerpo hace alquimia de forma natural. Nosotros, yo me tomo esta agua y mi cuerpo automáticamente empieza a hacer alquimia. O sea, me como algo, ahorita desayuno algo y mi cuerpo empieza a hacer alquimia, empieza a transformar. La alquimia es la capacidad que tenemos de transformar. Entonces nosotros tenemos la capacidad de transformarnos. ¿Qué pasa? No nos lo permitimos por tantas telarañas, tantas ñañaras en la cabeza, como decía mi abuelita que tenemos. Entonces, como decías tú, la mente es importante reconocerla y darle su justo valor, ponerla ahí, darle su justo Para lo valor que es, para lo y que sirve. claro, y utilizarla para lo que es. Sí. Y ya, o sea, pero bueno, Oye, antes eh, de irnos, nada más, eh, fíjate, comentario de aquí de Patricia, dice, es tiempo de la indagación de lo que pasa a mitad del año, de acuerdo a lo que vimos al inicio. Ya ves que siempre ¿se hacemos una acuerdan de la, indagación del inicio y una de se cómo va acuerdan? el año, para tenerla ahí para la semana, si hacemos indagación, Fíjate que a el lo otro mejor. día estaba viendo la indagación que hicimos de la cosa esta de la revista esa, ¿cómo se llama? De Economist. Economist. Sí, porque se borró lo de Telegram, porque la teníamos, la hicimos No, justo sí, para Telegram cierto. y se borró, entonces la estaba buscando y la encontré. Entonces dije, la voy a volver a sacar y la voy a volver a subir a Telegram, porque esa fue hecha solamente para Telegram, porque luego en YouTube no la bajan. Sí, Y hablar de la fíjate, revista de Economist en YouTube es directo al baneo. sí, entonces, la pusimos, ya la encontré, la voy a publicar en estos días. No se pierdan hoy la publicación de el Monte Ararat, que Ay, muy hicimos buena, estuvo muy buena. del Monte Ararat. ¿Qué es Fíjense, el Monte Ararat? esta Ajá, serie que sí. hemos estado haciendo de los montes, de las montañas, es muy importante porque al final la esencia de la tierra se manifiesta en su propio cuerpo. Entonces,
cómo la Tierra tiene ciertos portales, cómo la Tierra tiene ciertos procesos específicos en algunos lugares. ¿Y qué creen? Justo ahí se han desarrollado acontecimientos espirituales, civilizaciones, situaciones de la historia claves, muy, muy claves en su momento y con trascendencia histórica, pues, porque hasta el día de hoy hablamos de ello, ¿no? Entonces, fíjense cómo el humano ha utilizado la misma tierra, las zonas de la tierra, para su aprovechamiento energético. Esto es importante, muy importante de escuchar. Claro, lo vimos en Yellowstone, luego hicimos el Monte Sinaí, ahorita vamos con En el Monte Ararat, que se supone que es donde ancló o se quedó parada ahí el arca de Noé. El arca de Noé, entonces vamos a ver. Vamos a ver, está muy interesante. La voy a que es una historia que involucra mucho la genética, involucra mucho otras especies. de las especies. Entonces, vamos a ver qué tal, si les gusta la indagación que hicimos esta semana para todos ustedes. Sí, esperemos que les guste mucho. La voy a publicar a las 12 del día, porque la vez pasada creo que la dejé para que se publicara muy temprano, pero creo que a las 12 del día es la hora más o menos que siempre vamos nosotros publicando, entonces no se la pierdan, la del Monte Ararat, y por favor compartan nuestros links, compártanlos, por favor, que llegue esa información a más, déjenos comentarios, estos comentarios por lo general en esta aplicación no pasan a YouTube, pero si pueden pasar a YouTube y dejarnos aunque sea un corazoncito, algo, porque los comentarios a nosotros nos sirven para indexar. Entonces, por favor, déjenos un like. Me han dicho que los likes como que los pones y luego se quitan, pero déjenos un comentario. El comentario no se quita, aunque sea un puntito, aunque sea algo, porque a nosotros nos sirve. Nosotros esto nos ayuda mucho. Entonces, ahí les pedimos ese favor. ¿Sale? Y mañana los veo en la activación temprano. ¿Sale? Y un saludo enorme a todos. Acuérdense que estoy en el +52 479 204 49 73. Sí, incluso si quieren después de estas pláticas por ahí mandar un audio, por ahí mandar un mensajito, un comentario sobre cómo les gustó y todo esto, lo pueden hacer. Yo todo se lo paso a Iracema todo lo ve, todo lo escucha. Y ella a lo mejor a veces tarda poquito, pero también siempre responde. Entonces, pues un saludo a todos. Gracias, Iracema, por invitarme a estos domingos tan ricos, tan reflexivos, ¿no? Y tan energéticos. Fíjate, a la misma gente aquí en los comentarios que se sienten muy feliz con la charla. Y sí es cierto, o sea, este espacio de los domingos es muy natural, pero también con temas muy, muy, muy bonitos. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes por acompañarme este dominguito, que fíjate que cómo nació el domingo, estaba yo haciendo los vivos de Telegram los martes, Ajá. Y entonces en un comentario pusieron, es que yo no puedo los martes porque trabajo, deberías de hacer un en vivo los domingos, pero por YouTube, que es más fácil, yo no sé por qué se les hace más fácil YouTube, ¿verdad? Entonces les dije sí, y entonces la gente empezó ahí a decir que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces dije, bueno, vamos a empezar y realmente han sido un gran abrazo al alma, ¿no? Estos, porque hablamos de muchas cosas, a veces preguntan muchas cosas, comentan muchas cosas, entonces les agradecemos mucho, déjenos por favor comentarios en estos vivos, vean todos los vivos, hay muchos vivos en el canal que ustedes pueden ver, están desde los programas de radio, están vivos que tienen ya como 3 años, donde hablamos de miedo, donde hablamos de muchas cosas, entonces pasen por favor, pasen al canal, pásele. Un abrazo enorme, gracias un abrazo enorme a todos el día de hoy. Bye. Bye.